Vamos a empezar con el laboratorio de funciones. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, algunos ya lo hemos hecho en la teoría, pero vamos a ver cómo lo ejecutamos en el SQL Server, ¿no? Así que empecemos. El primer ejemplo, crea una función escalar que reciba dos parámetros, números, y devuelva la suma de ellos. Y de un ejemplo cómo se usaría en un select. Entonces, lo hemos dividido en tres partes. La primera parte es en la cual nos preguntamos si es que el nombre que vamos a usar existe como el nombre que vamos a usar para nuestra función existe como objeto en nuestra base de datos. Esto es para evitar problemas de nombres. Y básicamente lo que vamos a hacer es preguntar si existe el objeto pregunta 1, ¿no? Si existe, vamos a eliminarlo para volverlo a crear. La segunda parte ya es la creación de nuestra función, ¿no? Empezamos con la palabra clave create function, el nombre de nuestra función. No tiene esquema, así que automáticamente va a pertenecer al esquema de BO. Le asignamos dos parámetros. El primero var1 de decimal, var2 decimal. Y le indicamos que va a retornar un decimal de 18,2. Con el as empezamos nuestra lógica dentro del begin y el end. Y lo que vamos a hacer de frente sin asignar ninguna variable es retornar la sumatoria de la variable 1 y la variable 2. El tercer punto es la ejecución ya de nuestro query, ¿no? Y se va a ejecutar como si fuera una tabla más. Indicamos el esquema, el nombre de la función y los parámetros a pasar. Vamos a ejecutarlo, me debería devolver 10. Como vemos, el parámetro que o el resultado que me está devolviendo después de crear la función y ejecutar el query es 10. Vamos a crear ahora el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 también ya lo hicimos en clase. Crea una función escalar que reciba un número del 1 al 7 y devuelva los días de la semana. De un ejemplo de cómo lo usaría en un select. En este caso, la primera lo hemos dividido en tres partes. La primera parte preguntamos si el objeto existe. Si el objeto existe, lo vamos a eliminar para volver a crearlo. En la segunda parte vamos a crear ya nuestra función con la palabra clave create function. Se va a llamar pregunta 2, va a pertenecer al esquema de BO porque no lo indicamos. Así que por defecto se va al esquema de BO. Va a recibir como parámetro var1 del tipo entero y va a retornar un varchar 20. Empezamos con la palabra clave as, begin, end, y adentro aplicamos nuestra lógica. En este caso vamos a hacer de frente un return que vamos a revolver el resultado de una subfunción, de una función de SQL Server. Esta función es choose. Choose va a evaluar el primer parámetro y va a contar la posición según el número para devolvernos el dato. Es decir, si es 1, devuelve lunes, si es 3, devuelve miércoles. Y así sucesivamente hasta el domingo. Esa es mi sintaxis completa. Esa es nuestra función. ¿Cómo lo vamos a usar en un select? Select dbo.esquema. Nombre de función y le pasamos el parámetro 5. Cuando es 5 nos debería devolver viernes. Vamos a ejecutar por completo las tres partes. Y como ven, me devuelve viernes. Ahora vamos a hacer ejemplos que no hemos hecho en la teoría, ejemplos nuevos. El primero es crear una función que devuelva el número de documentos por vendedor. Debe recibir como parámetro el año y el mes. Me pide número de documentos por vendedor. Entonces, para obtener el número de documentos por vendedor, deberíamos hacer un select a la tabla documento y contar por la columna vendedor, contar cuántos documentos hay, ¿no? Deberíamos tener un count, ¿no? Ya después podríamos agregarle el nombre de documento cuando hacemos un inner join con la tabla vendedor, ¿no? Esa sería más o menos nuestra lógica para obtener el número de documentos por vendedor. Pero vamos a ver cómo lo plasmamos a la hora de crear una función
que también está dividida en tres partes. La primera, como ya lo dijimos, es para ver si existe. Si no existe, lo eliminamos para volverlo a crear. La segunda parte ya es para crear nuestra función. Nuestra función va a ser una función de tabla multisentencia. Es decir, vamos a devolver un conjunto de datos tipo tabla. Bien, para ello vamos a crear una función, create function, en este caso pregunta 6, año entero, mes entero como parámetros. Como es una función de tabla multisentencia, vamos a indicarle que va a retornar una variable tipo tabla. Como es tipo tabla, debemos indicarle qué campos tiene. En este caso va a tener el campo vendedor de varchar 200 y el campo número de documentos del tipo entero. Luego de ello empezamos nuestra lógica con la palabra clave as dentro de un begin y un end para tener un poco de orden. Y nuestra función de tabla multisentencia lo único que va a hacer es insertar en nuestra variable tabla, los datos solicitados. ¿Cuáles son los datos solicitados? El vendedor y el número de documentos. El vendedor nombre. Como ya lo había dicho, para obtener el número de documentos por vendedor, deberíamos hacer un select a documento y contar con la función con el número de documentos. Pero como no nos interesa el ID, nos interesa el nombre de vendedor, debemos agregar un inner join a la tabla vendedor, igualarlos en sus campos en común y traer el nombre del vendedor. Debemos filtrar según los parámetros que hemos recibido, que es año y mes. Entonces usamos la función year y mon en fecha de movimiento y lo igualamos con los parámetros de entrada. Como tenemos una función agregado con, debemos agregar también un group by que va a hacer referencia a todos los campos que no tienen funciones agregadas. En este caso, el único campo que no tiene funciones agregadas es nombre vendedor. Entonces aquí insertamos valores a mi tabla que definí inicialmente. Con el return indico que me debe devolver mi variable tabla. Por último, para ejecutar esta función, la debemos ejecutar como una tabla más, ¿verdad? Como una tabla más. Así que para ejecutarla como una tabla más, debemos hacer un select from. En este caso, pregunta 6 pertenece al esquema de BO. El esquema de BO punto pregunta 6 y le paso los parámetros. 2004, mes 2009, mes 4. Para ejecutarlo, ejecutamos las tres partes. Nos debería devolver el resultado del select. Y exactamente me está devolviendo el nombre de vendedor por su número de documentos del año 2009 del mes 4.